rubia dijo, quito el micrófono. No, no podemos quitar el micrófono. Si eso, lo dejas encendido. Vale. Bueno, como empieza Suso. Pues empiezo yo entonces, que me toca. Pues buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro con el autor, ¿no? Estamos aún un poco emocionados, yo por lo menos. Acabamos de inaugurar la biblioteca, que ha estado presente también Benjamín en un acto simbólico masivo. Se ha decidido ir la gente, pero era masivo. Bueno, hemos llenado la biblioteca de palabras, que yo creo que esa era la intención, ¿no? La biblioteca universitaria del Ateneo, que tendrá el nombre de José Antonio Orejas Casas. Y ahora también esperamos llenar este espacio también de palabras en un encuentro más que bueno, está, yo creo, orientado por la improvisación y por lo que pueda aportar también el club de lectura. Es decir, no sé si habéis estado presentes en más, pero lo que queremos hacer es una conversación, ¿no? La que vaya surgiendo y en la que el público pueda participar también. Yo estaré atento si alguien pues levanta la mano con el colegio o me hace un gesto, pues en la medida que se pueda iremos intercambiando preguntas, ¿no? Tenía que estar aquí Ángela González acompañando a Benjamín y a Enrique. No ha podido estar por las inclemencias que hoy estamos viviendo en varias partes de la península. A mí me tocaba solo la bienvenida y pues me voy a quedar aquí también. Así que doy la palabra a Enrique para que podamos empezar. Gracias, Suso. Bueno, pues yo en el primer... Ya sabéis que siempre traigo alguna cosa escrita y en el final del primer párrafo estaba el agradecimiento a Benjamín. Gracias a vosotros también por acompañarnos. Y estaba el agradecimiento a Benjamín por venir a Palencia. Siempre le agradecemos mucho que un autor se acerque, poderle ver, tocar, charlar con él, que nos firme los libros. Pero hoy se lo quiero y se lo debemos agradecer especialmente porque llegar a Palencia ha sido, como esta novela, algo de aventuras. Él tenía que haber llegado a las 4:20 a la estación de Palencia y ha llegado a las 7:20. Y no sabía, en un momento determinado no sabíamos si iba a poder llegar, si había enlace. Bueno, aquí le tenemos, pero vamos, especial. Gracias de verdad, Benjamín, por venir en un día tan complicado. Lo decía Suso, ¿no? Estábamos de enhorabuena por dos razones muy importantes. Una es la inauguración de esta biblioteca, que yo creo que ha quedado preciosa y además que tiene el nombre de una persona que era muy entrañable para nosotros, que era Orejas Casas, que falleció en el 2024. La vida es así. Y la otra, por supuesto, es la presencia de Benjamín G. Rosado. Hablaremos ahora de G. Rosado, que yo pensaba, porque siempre decíamos aquí que los escritores no tenían madre, porque siempre decimos el primer apellido. Y en este caso he dicho, pues es que aquí lo que no tenemos es padre, porque le ha puesto una G. Y además después, qué cosa tan rara, porque la novela se la dedica a su padre. Pues que nos lo explique. No es que G. Rosado es compuesto, o sea que tampoco tiene madre, que el apellido de su madre es otro. Bueno, estamos para charlar, lo ha dicho Suso. La idea es charlar sobre no solamente que lo hagamos los que estamos en la mesa, sino también vosotros, los que habéis leído el libro y lo comentéis, porque además este libro da para mucho. El vuelo del hombre. Lo estábamos hablando ahora sin micrófono, una novela que a mí me parece muy, muy compleja, ¿no? Ya lo adelanto. No tanto por la dificultad del lenguaje. Por cierto, esto es algo que tú has buscado y que tú lo has declarado con toda la intención, sino compleja en relación con la trama, con la estructura, con la existencia y confluencia de varias subhistorias que tienen que llegar al final de forma coherente. Esto es dificilísimo. Yo se lo estaba diciendo ahora, yo pensaba que de un momento determinado el riesgo de perderse era enorme, no lo ha hecho, ¿no?
Y detrás de lo aparente, pues además es que de lo que podemos leer hay todo un pensamiento de aspectos bastante elevados, incluso trascendentes. Yo creo que esto podemos también comentarlo, ¿no? Hay algo que Benjamín piensa, aparte de escribirlo, y que yo creo que también es muy interesante. Bueno, ahí él ha hecho ya muchas declaraciones, respuestas a preguntas que ofrecen artículos y revistas, y se ve que ha elaborado todo un pensamiento en torno a esta novela. Benjamín creo que ya ha dicho muchas cosas de esta novela y la verdad es que nos viene muy bien a los que lo vamos a presentar, pero vamos a ver si pillamos algo de lo no dicho aún, que es lo que más nos interesa, lo que todavía no has dicho, ¿no? Y tenía aquí lo primero, muchas gracias, pero ya te las hemos dado. Bueno, es escritor, es periodista, es gestor cultural, licenciado en Comunicación Audiovisual en la Complutense de Madrid y, si no me equivoco, experto, perdona que te llamemos así, experto en música clásica. Y aquí, después lo comentaremos, la música no está muy presente, son quizás el canto de los pájaros y una ópera de un autor checo, si no me equivoco, que después comentaremos, ¿no? Bueno, yo quería plantearos una cosa inicial y también a Benjamín, ¿no? Porque yo creo que, aunque siempre leemos los libros, yo creo que nunca sabremos del todo qué es leer un libro y cómo se hace. De hecho, hay libros sobre cómo se lee y cómo se tiene que leer. Es un tema mucho más complejo de lo que en principio parece. Cada libro no solo es distinto según la persona que lo lee, sino también dependiendo del momento. Toda lectura, podemos decir, si me lo permite Suso, yo creo que toda lectura también es un poco sintomática, ¿no? Podemos verlo así, hasta fantasmática. Cada uno lo lee y lo interpreta de acuerdo con su singularidad, con su más íntima subjetividad, de tal forma que nunca podremos estar seguros de que hemos cerrado el saber sobre un libro. Yo creo que esto lo podemos decir así. Quizás no exista un saber sobre un libro, sino múltiples saberes, y a ver si aquí sacamos alguno más. La novela es, por tanto, pues algo vivo, y todo esto, en definitiva, todo este rollo que os estoy metiendo, nos está hablando constantemente de la dificultad de leer algo. No es tan fácil. Por eso preferimos la conversación con el autor que la presentación al uso, porque en la dialéctica creo que podemos extraer algo más sobre el secreto, yo creo que es muy importante, el secreto que encierra todo libro y todo autor, y que va más allá de lo que cuenta y de lo que escribe. Nos gustaría más que extraer el saber del autor, tocar su punto de división. El otro día tuvimos a un extraordinario psicoanalista con nosotros, Domenico Cosenza, que nos habló de un último libro, y nos hablaba de que era más interesante buscar el punto de división del autor, el punto de división, el punto donde no se sabe, ¿no? de la obra. Veremos si somos, es decir, la dimensión de lo más desconocido, no tanto lo que has contado, sino igual lo que no has podido contar. Seguramente no podremos hacerte una entrevista tan apasionante como la de Sarah Kepchan, que hizo al protagonista de la novela, Diego Marín, en el Café Luxemburgo en Nueva York, pero vamos a intentar que sea entretenida. Y por cierto, una advertencia. Con esta novela hay que tener un cuidado extremo, porque por la importancia que tiene la trama, es muy fácil hablar de ella y hacer spoiler. Y al que no la ha leído, pues se la desmangamos. Así que cuidado con lo que decimos todos sobre esta novela. Podríamos plantear muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas, pero la primera que a mí se me ocurre, y lo que ha dicho Suso es absolutamente verdad. En el momento que queráis, estamos en familia, estamos en casa, levantáis la mano, planteáis lo que queráis, y Benjamín, que tiene un pico de oro, porque yo le he escuchado todas las entrevistas que he podido pillar y tiene una facilidad estupenda, pues lo hará con la amabilidad que le caracteriza. La primera cuestión que yo te voy a plantear es que vaya exitazo. Escribe una novela y tiene un éxito como el que has tenido tú, y te decía ahora, tú lo habrás encontrado. Lo he buscado con mucha intención y no he encontrado una mala crítica sobre El vuelo del hombre. Así que, Benjamín, reitero las gracias y por ahora el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes. Gracias por
por invitarme a estar aquí, a pesar de las dificultades que he tenido en llegar y que en el fondo las he disfrutado porque no hace falta más que un par de buenos libros e incluso un portátil para responder a los requerimientos del trabajo para que el tiempo se pase volando y me hacía especial ilusión venir aquí porque además creo que no visitaba Palencia desde hacía por lo menos 20 años, así que ha sido una buenísima ocasión. A ver si mañana me da tiempo a darme un paseo. Y bueno, pues dar las gracias a Suso, a Enrique, a Fernando, que fue el que me contactó a través del ya famoso kiosquero de la calle Ortega y Gasset 45 de Madrid, que está convirtiendo su kiosco en una especie de centro cultural al aire libre. Y Ángela, que tampoco ha podido venir. Y, en fin, muchas gracias. Después de todo lo que ha dicho Enrique, yo solo puedo decepcionar a partir de aquí, lo cual es algo que me gusta mucho. El libro, decías que no ha tenido malas críticas, por supuesto que ha tenido críticas y me atrevería a decir que esas son las de las que uno más aprende, ¿no? Entre otras cosas porque el exitazo que tú dices, y que no lo niego y que por supuesto me enorgullece, también tiene un reverso, ¿no? Y es el hecho de pasar de ser alguien completamente desconocido a alguien que, siendo como soy todavía un desconocido, pues ha ganado un premio muy importante. Entonces eso le obliga a tener que pasearse por muchos sitios defendiendo un libro que un jurado de expertos ha considerado excepcional, pero que mucha gente a lo mejor no lo considera así y sobre todo que ni siquiera tienes... Un buen jurado. Un jurado extraordinario, extraordinario. Y sobre todo que ni siquiera he tenido la trayectoria profesional en el terreno literario como para poder justificarme a mí mismo, ¿no? Es decir, acabo de caer en el mundo literario y eso tiene muchísimas, ¿cómo decirlo?, satisfacciones, pero también tiene muchos riesgos porque soy un recién llegado, ¿no?, a un sitio en el que hay gente que lleva pues muchos años pidiendo páginas, pidiendo premios, pidiendo atención y de repente a mí me conceden la bendición de un premio como este. Entonces sí, la verdad es que llevo todo el año hablando del libro, presentando el libro y, como decías tú al principio de la presentación, lo mejor es cuando uno puede interactuar con los lectores porque al final uno lo que entiende es que el libro lo completan los lectores. Esto parece una perogrullada y es una perogrullada, ¿no? Pero hay un ciclo, es decir, uno está encerrado escribiendo en una situación de extrema soledad y de repente, por razones que no siempre tienen que ser las de un premio, por supuesto, ese libro se convierte en otra cosa por mediación de editores o de gente que cree en él y luego ese ciclo se completa con los lectores, ¿no? Y entonces yo he terminado de entender ese libro que dices que es tan complejo, lleno de capas y lleno de significado a través de los lectores o que bien me han escrito, con los que he podido tener una charla y que complementan lo que yo traté de contar con este libro y que incluso en algún caso me han llegado a dar pues interpretaciones bastante diferentes a lo que yo me había propuesto, ¿no? No sé cuál, como has abierto tantísimos melones, no sé por cuál seguir. Es que no me acuerdo de los melones que he abierto. No, pero entonces, ya que has dicho encerrado escribiendo, también podemos preguntarte cómo ha sido ese proceso de escribir para ti, una novela de estas características que antes... Yo creo que es porque está... ¿no? Que hace tiempo que has escrito. Y te pregunto por la cocina, por las coordenadas, cómo, cuándo, y quizás también por qué función tuvo para ti en un momento determinado también de tu vida, ¿no? La idea o el momento en el que yo decido escribir un libro es en la redacción del periódico. Yo estaba trabajando en el Cultural del Mundo, haciendo ya música clásica, y leo en el periódico una noticia, que además solo se había publicado en un periódico de tirada nacional, de unos científicos que habían conseguido aislar el gen que podía ser responsable del lenguaje, ¿no? Y a mí esta noticia, que además aparecía en un faldón de una página par, sin muchísima, por decirlo así, visibilidad, pues me llamó la atención porque llevaba tiempo tratando de montar una novela. De hecho, hacía tiempo tenía una novela en un cajón, había empezado otra cosa, en fin, quería darme esa oportunidad. Y creo que la mejor forma que yo tenía, no digo que sea la mejor forma de uno para ponerse a escribir, pero sí que yo necesitaba, para ponerme a escribir un libro de la naturaleza que fuera, responder a la pregunta de por qué escribimos, ¿no? Que esa pregunta estuviera imbricada con la propia historia. Entonces, me pareció que una historia que tuviera que ver con,
por qué hablamos, por qué en un momento de nuestra evolución empezamos a transmitir un mensaje codificado que tiene una serie de características, pues me parecía que era un buen punto de partida. Si bien, como tú sabes, ese hito científico que da comienzo al libro no dura más que unas páginas, es la excusa para que el protagonista emprenda un largo viaje para entrevistar a un profesor. Entonces, ese fue el comienzo. Y como creí que esa historia fuera lo que fuera, y estaba casi seguro que iba a quedar en nada me refiero a que probablemente se publicara de alguna manera, incluso, quién sabe si me la podía terminar autopublicando, necesitaba darme la oportunidad y el tiempo suficiente como para escribirla. Entonces dejé el trabajo, tenía una relación por entonces, también se fue al traste, en fin, tenía muchas cosas y de la noche a la mañana... ¿Y te fuiste a Valparaíso, creo? Y me fui a Valparaíso. Y entonces ahí, de hecho, todo el mundo se pensaba que había, de verdad, no lo digo como una exageración, una hipérbole, mi familia estaba preocupada, mi madre, me acuerdo que era muy, muy gracioso porque me escribía correos y todos los correos terminaban con la misma frase, y es: he comprado el Cultural y no he encontrado tu nombre, te quiere mamá, como diciéndome, has cometido un error en dejar un trabajo estable en una revista cultural, la que te iba muy bien. Y entonces ahí ni siquiera fui con la intención de escribir, que por supuesto es algo que terminó pasando pronto, sino con la intención de leer. Entonces ahí tenía un Kindle, a mí hasta entonces no me gustaba leer en un Kindle, pero me atraganté a leer. No hacía otra cosa más que pasear, leer, ni siquiera lo que uno puede pensar que haría en ese tipo de viajes a la aventura, de fiestas y tal. Sí, por supuesto tuve alguna fiesta, sí, por supuesto conocí a gente, me fui a la Antártida, hice muchas cosas, pero la mayor parte del tiempo me la pasaba leyendo y además teniendo la sensación de que el tiempo pasaba por mi cuerpo, que era una cosa cuando vives en una redacción y con el estrés del periódico había perdido, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a organizar el material, tenía cosas que leer. Y recuerdo que en un momento dado, pues porque había amigos míos también que estaban preocupados de: oye, ¿qué te está pasando? ¿Estás ahí encerrado? ¿No das señales de vida? Ahí ya existía WhatsApp, pero no lo usábamos tanto como lo utilizábamos ahora. Entonces recuerdo una anécdota porque me fui una tarde a leer a la terraza del Hotel Brighton, que nadie estado en Valparaíso, es un hotel que está encaramado al más alto de un cerro, una colina, con unas vistas espectaculares de la bahía y del mar, ¿no? Y entonces ahí pedí una especie de señal. Dije, no sé si me estoy equivocando, no sé a dónde va todo esto. Eso es muy bueno, cuéntalo, sí. Que eso es muy bueno. Sí, o sea, tampoco es que lo llegara a pronunciar, pero desde luego sí que le puse un énfasis especial a: creo que la he cagado, creo que he venido aquí, que he roto con un montón de cosas y a lo mejor me he equivocado. Y entonces me acuerdo que estaba leyendo Exploradores del Abismo de Enrique Vilamatas y, pues yo qué sé, en el capítulo 9, por ejemplo, o sea, en un momento bastante avanzado de la novela, empezaba el capítulo diciendo: nieva sobre Novonikolaevsk. Entonces a mí se me atragantó la palabra Novonikolaevsk y dije: no sé dónde está Novonikolaevsk. Y dije: pero lo primero que voy a hacer cuando llegue a casa es buscarlo, y sigo leyendo. Entonces cuando llegué a casa, porque me había alquilado una habitación en una casita con una pareja de jubilados que alquilaban habitaciones a estudiantes y que había conocido por casualidad mientras visitaba la casa de Neruda, y que un cartero, la casa de Neruda, me puso sobre la pista de esta casa en la que acabé viviendo y con cuyos habitantes, esta parejita de, no diré de ancianos porque no lo eran, pero que sí podían ser mis padres, sigo manteniendo contacto. Pues cuando llegué a mi habitación, antes de tener tiempo de comprobar dónde estaba Novonikolaevsk, recibo un correo electrónico para invitarme al Festival de Música Clásica de Novonikolaevsk. Y entonces dije, pues... Esa es la señal. Esta es la señal, digo, es que es redondo. Y ese año no pude ir, claro, yo tenía que cumplir el ciclo de la señal, claro, tenía que tirarme a la piscina, porque era imposible, estaba en la otra punta de Siberia, imagínate, estaba en Tierra de Fuego, en Chile, pero al año siguiente sí conseguí ir a Siberia. Y entonces ahí me tranquilicé un poco y de hecho... todo lo que hice a partir de entonces, lejos de ser cauteloso en mi forma de organizar el trabajo, mis sesiones de lectura, era todo lo contrario. Pues me fui a la Antártida, donde estuve 2 meses enrolado en un barco de la Armada chilena. Pues después de eso me recorrí Argentina, Perú, estuve una larga temporada en Colombia. ¿Te mareaste? Pues es que lo digo porque con nosotros estuvo Antonio Lucas. Sí, se escribió el libro de Malamar, de Malamar, y él nos contó que no lo volverá a hacer en su vida. Pues ni una sola vez, ni una sola vez. Y de hecho, como sabéis, el pasaje, el estrecho de Drake, que separa pues Ushuaia o la punta más al sur de Chile o de Argentina de la Antártida,
tiene las olas más monstruosas y las corrientes marítimas más peligrosas. Y se supone que cuando uno cruza eso, pues no quiere volver a cruzarlo. Y este era un rompehielos, un buque de abastecimiento, lo que significaba que teníamos que ir visitando todas las bases científicas, con todo tipo de banderas. Visité las 2 bases españolas, visité la Rota. Además, era muy gracioso porque nada más poner un pie en las bases te dabas cuenta de cuál era la idiosincrasia de sus habitantes, ¿no? Es decir, mientras que los británicos, por decir así, eran personas pues, más bien frías, ¿no? Y pues a lo mejor los polacos pues también imponían una cierta distancia, pues la base argentina de San Martín, recuerdo que nos recibieron con un asado, estoy hablando de a menos 35 grados, es decir, un asado como si fuera, que a mí me recordaba a la película La Cosa, ¿no? Esto abierto en mitad de la nieve, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos íbamos adaptando a las necesidades. De repente había un científico que tenía un problema, una enfermedad, había un tío que le había dado una apendicitis, pues teníamos, de hecho, un pequeñísimo helicóptero en cubierta y entonces era ir resolviendo cosas. Nos quedamos, por ejemplo, atrapados en mitad del hielo, que tuvimos que salir con dinamita. O sea, yo viví la auténtica aventura de Jack London, pero totalmente. Y entonces, pues, ¿cuántas veces atravesé el pasaje de Drake? Pues 12. Entonces yo he visto olas monstruosas. De hecho, una de las noches a mí me recomendaron que tenía que dormir en vez de en paralelo, en perpendicular al eje del barco, porque cuando pasábamos por ahí, estos barcos me lo explicaron varias veces y a mí se me ha olvidado, pero no tienen quilla por alguna razón. Y eso les vuelve o sea, más inestables, es decir, más vulnerables al oleaje, pero más resistentes. Y insisto que me lo explicaron los marineros varias veces y no fui capaz de retenerlo, pero me desperté un par de veces dándome con la cama de la litera en la cabeza porque me había quedado, pues, estaba de pie por la noche, por las olas que había, ¿no? Y no me mareé ni una sola vez, no tuve que tomar una pastillita que me habrían dado ni una sola vez, porque yo creo que cuando uno se va a ese tipo cuando uno se mete en ese tipo de pantalones y está dispuesto a vivir ese tipo de experiencias, pues por ejemplo, no me puse, en todo el año y medio que estuve viajando por el mundo, no me puse malo ni una vez. No sufrí un mareo, yo creo que iba un poco al límite de todo, pero al mismo tiempo muy consciente de que tenía que resistir pero creo que no es tanto porque yo no me podría permitir un resfriado, sino porque si realmente hubiera pasado algo, el viaje acababa, porque si yo le comunico a mis padres o a quien fuera, o a mis amigos, que además de estar lejos, haciendo algo que la gente no entendía, medio borracho de literatura, creyéndome escritor y haciendo un poco el ridículo en la soledad de ese habitáculo en el que vivía, además de eso, pues me hubiera pasado algo como cogerte cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de problema medianamente serio. Hubiera sido el fin. Hubiera sido el fin, efectivamente. O sea, que era un viaje que no querías terminar. Exacto. Solo me puse malo, y además muy malo, en Colombia, que viví una temporada en el barrio de Getsemaní, me alquilé un apartamento en Cartagena y ahí tuve una más de ver visiones estaba malísimo del estómago, pero salvo ese momento no sufrí nada, ni mareos en la Antártida. Entonces en la Antártida, para no dar tantos rodeos, fue donde escribí, no diría el primer capítulo porque no coincidió con el principio del libro, pero sí las primeras páginas del libro. Entonces creo que en esa borrachera de literatura, de experiencias al límite y sobre todo, creo que cuando uno no... O sea, yo no creo que ahora sepa escribir. No creo que haya encontrado ni la fórmula, ni el estilo, ni nada, ¿no? Pero creo que en ese momento todavía estaba más lejos de lo que ahora para mí tiene algo más que ver conmigo y me reconozco tanto en el terreno periodístico como en el literario, ¿no? Pero en ese momento, para yo poder, o así la entendía yo, para yo poder dar ese paso y poder contar cosas como las que quería contar, necesitaba ese bofetón de ficción en la cara, y ese bofetón de ficción me lo impuse o me lo di a mí mismo, alejándome de lo que yo consideraba la rutina agonizante, la vida apasionante, por otro lado. Si es que yo quiero decir que al final yo terminé de huir de una vida a la que luego he vuelto y que me ha gustado, porque las rutinas de la vida me parecen fundamentales y además creo que a mí me estructuran y me vienen muy bien, ¿no? Pero en ese momento yo tenía que desatarme de todo lo que me ataba a esa realidad, entonces viví experiencias al límite y podía decir, pues eso, además de la Antártida y de los tornados, pues me dejaron una casa en Wisconsin
en mitad de la nada, rodeado de osos, Donde hiciste, creo que una especie de máster o doctorado o algo así, ¿fue en Wisconsin? No, eso fue, yo hice ¿Cómo bueno, de hecho no fue posgrado porque lo hice a la vez que el último año, pero sí una especie de posgrado en Wesleyan, que eso era Connecticut. Pero Connecticut, yo tenía de haberme ido con 10 y 12 años varios veranos a Estados Unidos a través de una familia, de unos amigos que conocían, vamos, de adobarme donde no me llamaban, a una familia de Wisconsin. Que luego, con la que luego terminé teniendo una buena relación. Entonces, cuando se enteraron de que yo andaba por el mundo dando vueltas, porque siempre me carteaba o me escribía con ellos y les contaba mi vida, me dijeron, oye, pues si en algún momento necesitas ayuda, necesitas un sitio, yo te puedo dejar tal, porque esa era gente pues que se dedicaba, pues tenían negocios, casas y tal. Entonces me dejaron una cabañita en mitad de la nada que tenía un fogón y fíjate, porque esta es una historia también que no la he contado nunca. Eso es lo que queremos. Pues es ridícula y patética, pero supongo que es lo que también le gusta saber a la gente, ¿no? Cuando yo estaba en la cabaña de Wisconsin, rodeado de osos, me acuerdo que además estaba obsesionado porque ahí tienen la garrapata esta de los ciervos, se llama el Lyme disease, y yo sabía mucho de Lyme disease porque había pasado una temporada en Connecticut y me habían contado muy bien esta historia de que es una garrapata que si te pica, pues te altera todo el sistema nervioso, contándolo así un poco rápido, y puede tener consecuencias nefastas, ¿no? Y además tiene el problema de que te lo pueden detectar 10 años después de que te haya picado, es decir, que no tiene solución de ningún tipo, ¿no? Entonces yo sabía que todo ese bosque estaba plagado de ciervos y por lo tanto de la famosa garrapata Lyme disease. Y entonces yo en esa época recuerdo que en un solo día llegué a leer 3 novelas, todo con el Kindle porque no tenía como 3 libros en un solo día, porque me levantaba por la mañana, me iba a correr, seguía leyendo, tomaba apuntes, seguía tal, o sea, era realmente meter en la cabeza todo lo que pudiera y luego como pues eso, esa borrachera de literatura, ¿no? Entonces, claro, la gente de ahí era gente, pues como no puede ser de otra manera, pues gente muy rural, gente de campo, y entonces yo recuerdo una vez que iba con unos pantalones vaqueros y unos calcetines muy gordos, los que utilizaba en la Antártida, por encima de los vaqueros para que las garrapatas no me pudieran picar. Con unas deportivas raras que tenía como medio de tal, la camiseta metida por dentro, unos cascos. Entonces, yo de repente me encontré un granjero que me estaba mirando en la distancia como si realmente hubiera aterrizado un ovni en mitad del campo de Wisconsin. Y decía, este tío, ¿de dónde viene? Entonces, como no tenía tiempo para cocinar, para hacer la compra, o si lo tenía, no me apetecía que mi tiempo en esa cabaña se me fuera pues haciendo, pues eso, haciéndome la cena, ¿no? Pues dije, ¿cómo puedo ahorrar tiempo y no tener que hacerme una pasta? Porque además la cocina que tenían era como en un fogón raro que tenía que ponerle... Era difícil cocinar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, me escapaba a veces a comer a un bar de carretera que había por ahí, pero entonces a mí me encantan los frutos secos y especialmente las almendras. Y entonces, pues como en Estados Unidos en los supermercados todo lo tienen a lo grande, XXL, las bolsas de Lay's son pues del tamaño de un saco de patatas, las botellas de Coca-Cola pues son de galones, o sea, todo es así, ¿no? Pues de repente encontré un saco, pues por el equivalente a 5 kilos de almendras. Y te la llevaste. Y me la llevé. Entonces me tumbaba en el sofá a leer y abrí el saco como quien tiene, cogiendo a puñados, y me metía las almendras en la boca. Entonces me daba por desayunado, me daba por cenado y me daba por almorzado y por todo, sin sospechar que la almendra tiene una no sé cuánta milésima de... No voy a recordar, que no es cicuta, pero es algo parecido a cianuro, puede ser. Tiene una... algo... ¿Lo sabéis? Yo no lo sé. Tiene una... por cada 100 gramos, pues tienes el equivalente a... No es buena, efectivamente. Ese es el resumen de la historia. Y entonces, no sé si recordáis la escena del lobo de Wall Street, cuando él se droga tanto que Leonardo DiCaprio tiene que ir arrastrándose hasta el coche y ir a... Bueno, pues hay un momento que de repente yo dije, joder, me duelen mucho las articulaciones, me duele mucho el hombro, me duele mucho el... Y un momento que yo no me podía mover. Eran las almendras. Entonces, de repente dije, pero si es que me arrastraba por el suelo. Y entonces llamé a mi madre americana y la tipa, ¿pero qué te ha pasado? A ver si te ha picado la garrapata, a ver si no sé cuándo, tal. Y cuando vino a recogerme y vio las almendras, pues me insultó. Lo primero que hizo fue insultarme. Y luego lo segundo es explicarme que es que uno no se puede alimentar únicamente de almendras. Y entonces a partir de ahí pues tuve más cuidado, ¿no? Pero bueno, pues todo ese tipo de cosas, al final tampoco eso... Bueno, te he dicho que no estuve mal, pues eso fue un principio de enfermedad, pero bueno, fue autoprovocada y autolesiva. Sí, bueno, pero me refería en el barco y me acordaba de lo que nos contaba. Pero yo creo que si te parece, como estamos también en un club de lectura, pues puede ser el momento para que
los lectores, Claro. los que te hayan leído, porque yo tengo 19 preguntas que tenía seguro que no iba a hacer, porque lo más interesante es que surja la conversación y que vaya por donde quiera. Pero creo que es el momento para que, si queréis, los que habéis leído el libro, preguntarle algo, comentarle algo, pues adelante. Claro. Yo, mientras se les ocurre alguna pregunta, para no ponerles tampoco la tesitura, me preguntaba, es que claro, de todo este rodeo, y Suso me preguntaba que cómo era ese momento de encierro, ¿no? Y es una cosa que he dicho alguna vez y que para mí es un poco lo que resume quizá el aprendizaje del libro, ¿no? Cuando termino de escribir este libro y sacas una conclusión, que por supuesto es una conclusión que no tiene que ver con el argumento del libro, no tiene que ver con que los personajes han hecho esto o lo otro, o tú has tratado de transmitir esta idea, ¿no? Sino una especie de pozo que se te queda a ti, que va más allá de la propia historia que has contado, que has tratado de contar, ¿no? Y entonces, claro, yo dedico a escribir este libro entre unas cosas y otras, porque después de este viaje de 1 año y algo por el mundo, me encerré otros 6 meses en una casa que me dejaron en Mojácar. Yo siempre iba como de ocupa y saltando de sofá en sofá. Lo hice pues cuando iba a Nueva York y pasé una temporada larga en Nueva York, pues amigos que había tenido, alumnos míos cuando yo estuve en la Universidad de Español que me dejaban sus casas. Y entonces, claro, yo tenía como una cosa como muy contradictoria, una sensación contradictoria encima. Y era, por un lado, la sensación de haber vivido muchas experiencias, muchas de las cuales podían ser contadas. No las conté porque mi libro no va de mis viajes, no cuento la Antártida, no cuento nada, ¿no? Pero sí la sensación de haber dado la vuelta al cuentakilómetros, de haber sentido que había vivido cosas muy intensas, ¿no? A veces cómicamente intensas o tiernamente intensas, en el sentido de que yo creo que en ese momento estaba en la edad en la que uno se da cierta importancia y cree que ese tipo de cosas y esas experiencias al límite son las que uno tiene que vivir para escribir, ¿no? Ahora me miro con 10 años de distancia y me da risa, una risa muy, es decir, que creo que es también muy tierna con mi propia historia, ¿no? Pero no me tomo tan en serio el viaje como me lo tomo en ese momento. Entonces, bueno, yo acabo de terminar el libro y tengo la sensación de haber vivido muchas cosas y esto es lo contradictorio, de haberme perdido otras tantísimas. Y eso es lo raro, ¿no? Porque claro, mientras a lo mejor unos de mis amigos estaban teniendo pues una relación o estaban pues teniendo hijos o teniendo, yo qué sé, yo me había dedicado durante 1 año y medio a hacer un poco el canelo y a viajar por el mundo. Y entonces, claro, mi conclusión final es: lo que uno escribe no es lo que pasa, sino lo que no pasa porque uno está escribiendo. Y eso que es una cosa, eso es una sentencia básica, es un adagio. Sí, lo has dicho varias elemental. veces en varias entrevistas. A mí me impactó mucho porque, claro, uno cuando, eso que se suele decir con muchísima frecuencia, ¿no? Y ligereza, de que la literatura te abre a otras experiencias, o que puede ser un sustitutivo de la propia vida, o imitar, en fin, que uno puede vivir la vida a través de la literatura. En mi caso, y respetando a quienes sean capaces de hacerlo, yo no lo vivo así, ¿no? Yo no tengo la sensación, y yo al final lo que me quedaba era todo el tiempo, que fue muchísimo, en el que yo estuve encerrado escribiendo este libro, la sensación que tenía no era de haber vivido muchas vidas a través de la literatura, sino de haberme perdido lo que podía estar sucediendo, más allá de que me gustara lo que había escrito, más allá de que creyera que era el momento de encerrarme para escribirlo. Es decir, yo no me arrepiento de lo que pasó, ¿no? Pero al final era esa contradicción. Sí me ha parecido curioso eso, porque era como literatura versus vida. Totalmente. Y hay efectivamente muchos autores y mucha gente que la literatura es parte de su vida. O sea, no se ha perdido mucho porque estaba escribiendo, que era lo que quería hacer, pero tú ahí has hecho una cosa un poco que me parece muy, muy interesante. ¿Os surge algo que preguntar? Yo creo que estamos en un club de lectura un poco más grande. José Luis. Chino. La copia siempre es más flexible y resistente. Requiere un volver a empezar cargado de esperanza y energía. En el tema, bueno, en el arte en general, pues pintura, escultura, música, pero en el tema de la literatura, ¿cómo lo ves? Porque las copias parece que siempre están más vistas que copias algo. Claro. Bueno, no me atrevo a hablar de casos concretos de textos, libros que se han descubierto que fueron copias o
o que fueron recreaciones de una fórmula ya inventada, ¿no? Pero a mí me obsesiona mucho todo lo que tiene que ver con la copia, con los falsificadores, con los falsarios, porque, y ahora te voy a tener que corregir a lo que decía Enrique al principio, porque yo creo que ya tengo 40 años y llevo 20 prácticamente escribiendo de música clásica, entonces no me queda más que considerarme, que presentarme como experto en música clásica, ¿no? No me queda más. Pero cada vez que alguien dice que soy un experto en el caso de la música clásica ocurre con bastante frecuencia, noto un escalofrío porque me siento un impostor. Y es así, no lo puedo evitar. Y ese síndrome del impostor, en mi caso... Como Diego. Exactamente. Es decir, toda esa idea atraviesa el libro. Y no digo más, ¿eh? Es agridulce en el sentido de que, por supuesto que hay una parte del síndrome de impostor, por supuesto, que tiene que ver con que tengo la absoluta certeza de que no sé nada de lo que estoy contando, de lo que estoy defendiendo con mucha vehemencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, y por eso también tengo, o sea, se ha contado muchas veces que me he dedicado me he ganado la vida como negro literario, escribiendo novelas para otros, discursos para otros. Esa vida en las sombras también me resulta muy, muy gratificante porque tiene que ver un poco como con la sensación de quien está, el ladrón que roba un cuadro y le resulta como excitante, ¿no? Entonces yo, cuando escribía este libro, el síndrome del impostor operaba en un doble sentido, es decir, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. O sea, que más te vale ponerte las pilas e investigar sobre esto y tal, ¿no? Y al mismo tiempo la libertad absoluta de quien está entrando en un sitio y está robando algo que no le pertenece. Y eso me ha sucedido con todo. Me ha sucedido en el periodismo, porque ni soy periodista, ni escribo como periodista, ni he defendido los valores del periodismo que me parecen muy nobles. Es decir, nunca, no sé cómo decir, por supuesto que compruebo las fuentes y por supuesto que no me invento nada, solo faltaría, ¿no? Pero no tengo esa actitud del periodista de raza que se enfrenta a los textos y a su trabajo de una manera pues que tiene que ver mucho con el periodismo, ¿no? En mi caso nunca he cumplido con el periodista, no me he sentido periodista, no soy un hombre de redacción, ¿no? Entonces, y sin embargo, ¿cómo me defino en mis facturas o en mi declaración de renta? Periodista, porque no me queda otra, ¿no? Con la literatura me ha pasado algo parecido, es decir, ni se me esperaba, ni nadie sabía de mi existencia antes de que llegara y ganara un premio tan importante que ha tenido esa parte excitante de entrar por la puerta de atrás y llevarme algo que no me pertenecía, y al mismo tiempo ha tenido la parte menos excitante de haberme expuesto ante los focos, que es la parte de que tienes que demostrar, y que no me gusta porque me encanta estar en las sombras, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la cosa del Senji Shu, que es el personaje este del hotel, que tiene, pues es el personaje probablemente más fuera de su propio contexto, ¿no? Es decir, nadie sabe qué hace ahí ese tipo, ¿no? Y toda la defensa que hace de la copia y toda esta cosa sobre el plagio y como él de repente dice que los grandes falsificadores de la historia fueron Da Vinci y Leonardo, o sea, en fin, tiene toda una filosofía de la copia y de cómo copiar a través de esa cultura oriental que tiene que ver con la copia, no como un artilugio falso, ¿no? Sino como un homenaje al original, ¿no? En Occidente estamos muy, muy obsesionados con que hayamos inventado, con esa cosa de inventar siempre la fórmula de Coca-Cola, ¿no? O con inventar un nuevo lenguaje, con inventar una novela que nunca... Sin embargo, ellos, el hecho de que tú vuelvas sobre lo inventado y lo reinventes de alguna forma, es un homenaje a quien primero pasó por ahí, ¿no? Entonces, bueno, está atravesado todo el libro porque es una cosa que me interesa mucho, porque me interesa, que me afecta, que la vivo, porque siempre me he sentido como muy, muy falsificador, muy copista, como muy incluso me atrevería a decir, claro, porque me resulta muy difícil copiar una novela, ¿no? Es decir, no puedo copiar un párrafo, puedo copiar una idea para es decir, no sé, puedes leer un tema en el New York Times que te parezca un scoop periodístico que en España a lo mejor no se ha tratado y apropiártelo, ¿no? Pero ¿cómo se copia un libro? ¿No? Que es de lo que va este libro, en el fondo, ¿no? Cómo se copia un libro, ¿no? Y entonces, y en el camino también está no solamente lo de la copia, cómo se escribe un libro sin haberlo escrito, cómo uno puede atribuirse la autoría de algo que no le pertenece, está de nuevo esta vuelta al dilema de entre la literatura o la vida, ¿no? Que es lo que plantea al final el libro después de lo que se demuestra, que es de dónde salió este libro y que hizo el autor con el original. Y luego otra cosa, y es que yo creo que estaba tan agobiado con
con esa misión autoimpuesta que me había hecho, que me había planteado a mí mismo de escribir una novela, que estaba agobiado, necesitaba terminar ese proyecto, ni siquiera tenía la aspiración de publicarlo en ninguna editorial o de que tuviera buenas críticas o que se vendieran, por supuesto, muchas copias, ¿no? Pero sí que quería cumplir con esa misión que me había puesto, ¿no? Entonces, el hecho de que el libro cuente lo que cuenta y cómo este personaje resuelve ese dilema de una manera, era una cosa como que yo decía, joder, si yo me encontrara un libro ya escrito que no tiene nombre y que pulula por ahí, ¿qué haría? Me lo queda. Es que quién se aguanta, ¿eh? Claro, es que... No hay testigos, no vamos a contar mucho, pero no hay testigos. Tienes un libro estupendo, Ya. modificando 4 cosas. ¿Quién te va a pillar? Bueno, y que ¿Quién te va a pillar? Y que luego el personaje pues, es lo suficientemente prudente como para hacer lo propio y reescribirlo para tener la sensación, porque él, yo creo que, más allá de que se engañe a sí mismo, ¿no? Hay un momento en el que él se cree su mentira y que él no es consciente de lo que ha ocurrido, ¿no? Y es alguien tiene que llegar y abrir los ojos y decirle lo que ocurrió con este libro es esto y no lo otro, ¿no? Pero realmente él, a través de ese proceso de reescritura del libro, se llega a convencer a sí mismo de que es el autor del libro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte quizá más autobiográfica, porque luego, quiero decir, no hay viajes en el libro, no hay nada de mi propia vida, no hay ningún tipo de traslación, ni siquiera de decir de esas vivencias que yo tenía en esos viajes, nada parecido. Pero esa cosa, esa pulsión de fondo... Se me ocurre una cosa, mira, a ti que te gusta mucho Melville y que hablas, perdona, Sus, es un segundo, es que Bueno, te encanta Melville. Nosotros estamos escribiendo ahora sobre Barley y el escribiente y yo me he leído todo de Melville y todo lo que hay de Melville. Es muy curioso esto que dices porque Melville decía que, te guste o no, siempre en un libro acabas poniendo algo de tu propia oscuridad. No sé si estás de acuerdo con un autor que te gusta muchísimo, Sí, por sí. cierto, que se mareaba en los barcos. sí. Se mareaba mucho en los barcos Herman Melville, pero él dijo, es inevitable acabar poniendo algo de tu propia oscuridad. Claro. No sé si Suso iba a comentar algo al respecto. No, yo iba a hacer una pequeña disección porque estaba pensando, según estabas hablando, y creo porque leímos a Borges hace un momento, tiene un relato que se llama, creo, Pierre Menard, Sí, autor del Quijote. Autor del Quijote, sí, ¿no? sí, sí. Es una copia exacta De hecho, del libro. dice, al final del libro... Exacto. No le cito, está velado. Es decir, hay una frase sacada de Pierre Menard para los expertos en estas copias. Es decir, hay un momento que dice, a través del arte detenido y sosegado de la lectura puede arrastrarse... Bueno, no viene a cuento leerlo, pero es que el Pierre Menard está ahí. Y claro, a mí de Pierre Menard es decir, de repente tú coges este libro, lo coges, le pones 2 comas, un punto y es tuyo. Pues claro, Es que sabes lo que pasa. Ayer José Luis también estuvimos con Carlos Villarrubia, ¿Sí? que es un hombre fascinante porque está muy relacionado con Palencia, ha hecho más de 1000 canciones, conoce a todos los artistas de España, tiene unas relaciones impresionantes y una cabeza muy especial, ¿no? Y un alma también muy especial. Y ayer nos reconoció él una cosa y Gamoneda, que hemos estado con él hace poco, nos reconocía otra, ¿no? Una, lo tengo aquí apuntado, decía que él no sabía de dónde le venían los textos y las palabras. De hecho, de una manera poética dijo que a mis cuadernos las palabras vienen del cielo, dice, porque no lo sé y a veces ni me acuerdo. Y después, en relación con la autoría, ¿no? Con lo que tú estás hablando, si eres autor, si estás copiando, de dónde viene lo que... Y Gamoneda nos ha dicho siempre que ha habido aquí una cosa preciosa y me gusta mucho, que es que dice que él no sabía lo que pensaba o lo que deseaba escribir hasta que lo había escrito. Y eso lo llamó, como es Gamoneda y es poeta, de una manera preciosa, y lo llamó la poética del descubrimiento. No sé si tú has notado algo así, si te sientes... Es que va un poco con la idea esta que estás hablando, si te sientes muy, muy autor del... Yo creo que todos copiamos, cuando escribimos todos tenemos una referencia, salvo los autores más jóvenes de ahora, que incluso hay gente que le estamos preguntando, David Pujante nos lo dijo aquí, dices que yo pregunto a mis alumnos, él es catedrático de Historia Comparada, de Literatura Comparada, y dice, es que yo les pregunto a mis alumnos que están escribiendo que cuáles son sus referencias, que de dónde parten, y me dicen que de ningún sitio, los llaman la generación del punto cero. Punto cero. Del punto cero, porque hombre, todos
todos tenemos referencias, todos hemos leído cosas, todos hacemos homenajes a autores que nos han gustado o imitamos a autores que nos han gustado. Me parece inevitable, Benjamín. Sí, no, por supuesto, yo tengo los autores míos de cabecera y libros a los que vuelvo de manera muy recurrente, aunque solo sea para calentar motores o yo qué sé, creo que era Stendhal, ¿no?, quien decía que antes de ponerse a escribir leía un par de páginas del Código Civil, ¿no?, que era supongo que para una forma de ordenar la cabeza, ¿no? Y tengo amigos escritores que te dicen que ellos siempre vuelven pues a tal texto o a tal otro, ¿no? Y yo no tengo esos rituales exactamente, ni siquiera me atrevería a decir que tengo nombres como concretos, y por supuesto se ha citado como referente absoluto de este libro Paul Auster, que me da pues Bolaño, ¿no? Bolaño, sí, que me da vergüenza citarlos porque creo que me quedan muy grandes pero por supuesto que están ahí, sobre todo Paul Auster, porque sí que me ha servido más que para emular un estilo, una voz, que por supuesto que también, que en un momento dado quieres sobre todo con, claro, un primer libro que es un libro de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues al final pones al trasluz tu propio libro, tus propios textos para ver si esto, yo me acuerdo, ¿no?, que cuando estaba con el Kindle, ¿no?, y escribiendo, pues como digo, ¿no?, pues imagínate en la cabaña, ¿no?, y necesitaba, porque claro, me leía en la pantalla y no es lo mismo leerte en un Word, entonces necesitaba de vez en cuando, como ya estaba acostumbrado al tipo de letra del Kindle, ¿no?, pues pasar mi libro al Kindle, que lo cambiaba con el formato y leerme en formato Kindle, porque era como si me igualara a los autores que estaba leyendo, ¿no? Entonces, de repente el texto te ganaba como una cierta entidad diferente, ¿no?, como que subía, ¿no?, de categoría, ¿no? Y eso lo cambiaba, puede parecerte ridículo, ¿no?, pero al final leerte en una página en blanco en el Word, en Times New Roman 12, pues parece cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, cuando llevas ya la vista acostumbrada a la fuente que sea, que no sé cuál es la del Kindle, que con la que estás leyendo con cierta frecuencia, y pones ahí tu texto y dices, uy, cuidado, que de repente esto está funcionando, ¿no? Pero más que eso, yo creo que lo que me sirvió Paul Auster en concreto es que en este libro el azar, la casualidad, los encuentros inesperados tienen muchísima importancia Joder, con el sitio este, no me extraña, con la señal esta que estabas esperando sí. del cielo y aparece, ¿cómo es el nombre? Que no me acuerdo. No, Nicolás, o Novosibirsk. Ni se me ocurre repetirlo. Pues no me extraña que el azar te parezca que tiene una importancia. Joder, pues hay varias cosas en el viaje, lo que pasa es que no voy a aburriros, pero hay varias de esas casualidades fuertes que me sirvieron para tranquilizarme y pensar que, bueno, pues había renunciado a muchas cosas, pero a lo mejor no estaba tan equivocado como creía, ¿no? Pero sobre todo era en lo que se refiere a Paul Auster o a Salman Rushdie, que creo que también lo dijo, que es cuando tenía la sensación de que el libro era muy, no diré fantasioso, ¿no?, pero estaba jugando demasiado a la casualidad, ¿no? En vez de retirar las fichas o en vez de acobardarme, en vez de retroceder 2 pasos, doblaba la apuesta. Y entonces, a veces doblar la apuesta no era exactamente doblar la apuesta, no era exagerar las cosas, pero sí que siempre dije, ve más allá, o sea, sigue para adelante. O sea, sobre todo era una escritura que era una escritura de arrastre. Es decir, yo no podía parar de escribir. Sí me lo parece. De hecho, hubo un momento, no solamente que pensé que se podía perder el texto, que se podía perder por el ritmo y por el doblaje este de apuesta, sino que llegó un momento en que yo lo que pensé es, ¿cómo coño lo va a terminar? Por supuesto, no lo vamos a contar, pero se veía que había tantos sitios, había tantas historias, tantos personajes, les ibas dejando, y decías, ¿esto cómo va a casar? Y sobre todo, ¿cómo lo va a terminar? Yo, aparte de dar la palabra de nuevo, tú lo has contado y me parece una cosa de lo más difícil, porque me lo han contado tus escritores. Tú tenías un libro metido en un cajón, ese libro, si no me equivoco, tenía 600 páginas, y de repente yo lo llamo jibarizarlo, ¿no?, o amputarlo, le tienes que quitar 200 páginas. Quitarle un tercio de lo que habías. Aquí nos contó un autor, que no recuerdo ahora el nombre, que a él le obligó, te lo estaba contando ahora, le obligó el editor, le dijo, mira, a partir de 350 páginas, no me acuerdo, los libros valen 20 euros. Y si tienen más páginas, le tengo que meter 25, 26 euros y se vende mucho peor. Tienes que quitarle
150 páginas. Haz lo que quieras, pero quítalo. Dice que para él fue lo más difícil que había hecho como escritor en su vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un libro tan difícil, de mi punto de vista, como es El vuelo del hombre, tan arriesgado, me parece muy arriesgado, donde era muy fácil que se te fuera la olla, cómo es posible que después cojas, le quites 200 páginas y quede como un pincel? Bueno, te lo agradezco. Bueno, pues yo creo que cuando... Difícil, ¿no? Es complicado. Sí. Bueno, difícil y fácil. Y creo que la clave está en que mi editor o mi editora no fue un editor ni una editora, fue El Cajón. Yo cuando termino las 600 páginas, y lo he contado muchas veces, lo he contado en muchas entrevistas y no voy a aburrir aquí, cuando yo estoy en Mojácar terminando el libro, cuando le queda el libro, pues el equivalente a 100 páginas finales, es la vida la que llama a mi puerta, se acaba la literatura, aparece mi mujer, la que sería mi mujer, y me dice: Benja, deja de hacer el ridículo, deja de escribir, vuélvete al mundo real. Entonces yo ahí ya me di cuenta de que ya se ha acabado mi tiempo, es decir, el cronómetro ha llegado a 0. Entonces, bueno, me ha pillado con el libro a punto de terminarlo, pero podía haberme pillado con el libro a medias o comenzado. Entonces tuve la suerte de que me había dado tiempo a avanzar muchas cosas, pero yo me di un tiempo para escribir ese libro y ese tiempo se cumplió, se agotó, y entonces yo tuve muy claro cuándo se había agotado. ¿Qué ocurrió? Que empecé a vivir a toda velocidad. Es decir, lo que había hecho con el libro y mis aventuras, pero en el mundo de lo real, accesible y normal, quiero decirte, sin grandes... Pero empecé a vivir y entonces enseguida pues tuve a mi primer hijo y de repente cuando me quise dar cuenta estaba de facturas y de cosas hasta el cuello. Entonces, bueno, pues la vida me atrapó otra vez con todo lo bueno que tiene. Y de hecho yo quería que la vida me volviera a atrapar. Yo me sentía muy desamparado en ese sentido. Entonces, claro, la novela no es que no la quisiera recuperar, es que le perdí la pista y estaba en un cajón y muy de vez en cuando me acordaba de alguna cosa y corregía y tal, pero sin ninguna aspiración, sin ninguna pretensión, no se la di a leer a nadie. Podía haber cogido ese tocho y alguien, y decir, no es que yo tenga muchos contactos, pero decir, en el mundo del periodismo es muy fácil que decirle: oye, alguien puede leerte esto, un editor, y no lo hice, ni siquiera me atreví a hacer eso. Y entonces, mucho tiempo después de eso, incluso después de la pandemia, que ya es raro que yo no volviera a este libro con la pandemia, porque durante la pandemia me escribí otro libro de negro y no toqué una coma de este libro, pues fue mi mujer la que me dijo: oye, este libro huele. Y dijo: haz algo con él, lo que tú quieras, pero esto no puede estar en un cajón. Pero claro, ella se asomaba. Enchufo el cronómetro otra vez para que el tiempo... Claro, entonces me dijo, bueno, sobre todo antes de enchufar el cronómetro, porque lo hizo después, me dijo: tienes que alguien te tiene que leer y que te diga que es una mierda o que te diga que es un tal, pero tienes que quitarte esto. Porque ella sabía que me hacía daño y evidentemente este libro en un cajón me hacía daño. Yo no sabía que me hacía daño, yo no expresaba que me hacía daño. Yo ni siquiera me sentía frustrado, porque, es decir, algo... Esto está fatal que lo diga, ¿no? Pero yo no tenía el más mínimo interés en ver mi nombre en un libro. Esto suena fuerte y suena así, pero no tenía eso, ¿no? No sé si es porque uno cuando trabaja para un periódico o tal y está acostumbrado a ver su firma aquí y allá, no tenía ese prurito, podía tener otros y con él muchos más defectos, pero no fantaseaba por las noches con ver mi libro en una portada o estar firmando ejemplares, no. Fantaseaba con la idea de poder cumplir con lo que me había propuesto y hacerlo bien, ¿no? Es decir, quizá, puestos a fantasear, fantaseaba más con que mi padre lo leyera y le pareciera un buen trabajo. Es decir, que yo, me reconozco más con esa fantasía que con la de estar firmando en una caseta, ¿no? Pero en las dos fantasías, o sea, es decir, para una o para la otra hay que arremangarse y terminar el libro y hacerlo bien, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí empieza el cronómetro, pero claro, ¿qué ocurre? Y esto yo creo que es el mejor regalo que se puede dar un escritor, ¿no? Que es que de repente tienes tu propio libro, casi acabado, porque y no te acuerdas del libro. Entonces es la hostia. Perdona la expresión. Es la leche, porque uno está acostumbrado a releerse con el vicio acumulado de las relecturas y de saber qué cosa, es decir, lees a toda leche lo que has escrito porque ya sabes de qué estás contando, ¿no? Pero en este caso había pasado tanto tiempo que me estaba leyendo a mí mismo con una distancia considerable y con el olvido de por medio. Entonces, claro, pude enfrentarme a mí mismo. Luego también con el problema que te decía al principio, ¿no? Que es que yo empiezo este libro con 30 y lo publico, exagerando un poco, ¿no? Pero escribo este libro con 30 años y lo publico con 40 años. Eso está muy bien, o sea, ¿no? Está muy bien, pero claro, hay un decalage, hay un tiempo ahí en el que yo, por supuesto, que me reconozco en el libro, pero también ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí tiene esta cosa torrencial de las primeras novelas, digo torrencial en el sentido de esa voz
pues, que quiere ser volcánica, que quiere patar, que quiere conquistar, que tiene miedo porque no quiere perder al lector, quiere que darle, ¿no? Has hecho dos significantes que me parecen, y eso seguro que lo ha pillado, que es velocidad y torrencial. Es muy torrencial todo. Claro. Pero yo creo que tienes Tu vida, lo que estás contando es muy torrencial, lo que te ocurrió, el proceso personal es muy torrencial, es muy de velocidad, muy de... Claro. Pero, y tuvo que venir alguien y te dijo, para. No. Y fue del amor, dijo, para. Y tú paraste, empezaste a vivir otras cosas, dejaste ahí el libro, pero insisto, ¿cómo cortas 200 páginas y no modificas Es lo que te digo. Entonces, todo lo que habías escrito antes? Cuando tú coges el libro, por mucho que tenga 1000 páginas o que tenga 2000 páginas, y te lees, entiendes que yo entendí desde el primer momento que le sobraban muchas páginas. No me tuvo que llamar nadie. Entonces, y además lo tuve clarísimo. Es decir, yo cuando terminé de leerlo fui capaz de... Claro, ahí está este juego de muñecas rusas, de historias dentro de historias, ¿vale? Y aunque parezca que se pierden las historias o que los caminos se bifurcan o que ahí está novela Río o Everest o como quieras, hay 3 niveles de narración. Es decir, hay 3 alturas. Entonces yo marqué 1, 2, 3 y entonces localicé un 4º nivel y hablo de cosas meta literarias y hasta un 5º nivel. Es decir, historias que pasaban dentro de historias que se evocaban a través de personajes. Entonces yo cuando marqué ese techo de la 4ª y la 5ª capa, tuve muy claro cuáles eran las historias que se me habían ido de capa. ¿Y quitaste capas? Entonces quité todo lo que tenía que ver con la 4ª y la 5ª y era por todas partes. Entonces, lo que sí que tuve... ¿Sobraba? Sí, claro. Bueno, desde mi punto de vista, claro. Entonces no me costó esfuerzo en el sentido de que no fue como esa gente que se escribe algo sobre el papel. Sobraba 10 años después. Claro. Bueno, yo creo que también sobraba Dicho que desde el era principio. alguien ha dicho que era como un cubi Rubik. Un cubo de Rubik. Sí. Oye, mirad una cosa, no es por cortar son las 9 y yo quiero que digáis algo más vosotros, porque habéis leído el libro, entonces aprovechad que tenemos a Benjamín y haced algún comentario, alguna cosa, algo que os apetezca. Nosotros hemos hablado mucho. Bueno, pues por lo menos decir que a mí me ha gustado mucho, que le he leído, no solo le he escuchado en audiolibro, no solo una vez, sino 2, y que todavía estoy ahí buscando un algo. Muy bien. Oye, pues fantástico. Salido 2 veces el libro, ojo. Sí. Y sigue buscando un algo. Quizás es secreto. Mira, yo creo que nos ha dicho antes una cosa... Bailuz, sí, venga. Sí, que vas... No, has hecho así con el dedo y ya te he pillado. Así que... Además, le ha leído, no es por nada, pero... Está mal que lo diga porque es mi hermana, pero lee muy bien. Entonces, seguro que tiene alguna cosa que decirnos que es interesante. Venga. Para pasar a otro nivel. Y tengo la impresión de que en el libro ha sido justamente un recorrido contrario. Es como si hubiera partido de lo irreal o lo imaginario y poco a poco lo imaginario haya ido condicionando la realidad y haya obligado a los personajes a vivir y a actuar como quien pueda lo había pensado. Me parece súper interesante lo que has dicho. Lo de la ciudad de papel, que es otra marca de copyright que se escribe en el libro, es decir, toda esta cosa de la copia y tal, está ahí. Pero el libro puede parecer, yo creo que tiene esa cosa torrencial y como de avanzar páginas y arrastre, ¿no? Pero todo estaba muy medido y eso me obsesionaba con todo, ¿no? Y de repente hay, por ejemplo, una historia que luego saltó por los aires, que bueno, no la voy a desarrollar aquí, pero hay una historia que ocurría en Los Ángeles con un compositor que me gusta mucho, clásico, que pasó allí un tiempo, Thomas Mann. O sea, el escritor Thomas Mann y un compositor que era Arnold Schoenberg, alguien que se basó para escribir el Doctor Faustus y tal. Y entonces pues contaba esta cosa de juego entre realidad y ficción, una cena que había tenido el Hotel Beverly Hills y tal. Bueno, esa historia saltó por los aires, pero a mí me llevó documentarme solamente. Ahora con el ChatGPT me imagino que será mucho más sencillo, pero en su día me llevó 3 meses de comprarme libros en Amazon, escribir al crítico de música clásica si me podía pasar un PDF del año 40 y tantos, sí, tal. Entonces era una locura,
Y entonces todo está, con esto quería decir que ese nivel que yo pretendía que tuviera de detalle, en el que las cosas se reflejaran unas dentro de otras, ¿no? Sin querer ser presuntuoso con lo que estoy diciendo, ¿no? Está hasta, por ejemplo, lo citabas antes, porque te tengo que contestar el nombre y te tengo que contestar lo de la música clásica. La única pieza, bueno, hay dos, hay un área de Händel y hay una ópera de La ciudad muerta de Korngold. Ayer. Por primera vez, porque no conocía a este compositor y ni se me ocurre intentar pronunciar su nombre. Korngold. Eric Wolfgang, algo así. Wolfgang Korngold. No, era un superdotado que, bueno, pues le pilló la Primera Guerra Mundial de por medio. Era judío, luego tuvo que emigrar con la llegada de Hitler, tuvo que emigrar a Estados Unidos y se dedicó a componer bandas sonoras. Es un compositor completamente ecléctico en sus dedicaciones, es decir, no es estaba, de alguna forma había nacido para ser el nuevo genio de la música clásica, pero las circunstancias de la guerra y de las condiciones de Europa no se lo permitieron, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que el argumento de esa ópera de alguna forma te hace spoiler a todo el libro. Entonces, yo creo que ni siquiera te das cuenta cuando lo estás leyendo, pero hay ese juego de fantasmas, ese viudo, todo está contenido en lo que luego terminará ocurriendo con el libro. Entonces sí, yo creo que hay como una especie como de juego entre realidad y ficción, y cómo también la ficción alimenta lo que luego en el libro es la realidad del libro, ¿no? Y lo de Benjamín García Rosado, a ver, yo llegué con 21 años a la redacción de un periódico, y en un momento dado yo me llamo Benjamín García Rosado Bordallo. Me habría encantado poner eso, incluso el manual que tengo entre medias, y te puedes imaginar, mi directora me dijo que eso era una barbaridad y que tenía varias opciones. Y entonces pues elegí ese día, dije, pues yo a partir de ahora es Benjamín G. Rosado. Y se me quedó. Y con eso me reconozco. No significa que me acompleje el García o que no me desacompleje el García. Significa que es mi marca y que en la que me reconozco. ¿Y qué significa eso? No es que tenga padre o no tenga madre. Es que tengo los dos, y los dos enfadados. A uno porque no le cito bien y a la otra porque ni siquiera la cito. Entonces, al final, tú tienes que reconocerte lo que te reconoces, y bueno, quiero decirte, sería pues, la eufonía del Benjamín Rosado, aunque solo sea por la proximidad al Benjamín Prado, para recordar el libro, o incluso para que haya gente que vaya a la librería buscando algo de Benjamín Prado y termine llevándose algo de Benjamín Rosado, pues puede ser muy eficaz. Pero es que es lo que es. Yo siempre he firmado desde hace 20 años Benjamín G. Rosado, pues me parecía un poco raro que de repente ahora pusiera Benjamín García Rosado o Benjamín Rosado, ¿no? No obstante, lo cual siempre me presento como Benjamín García Rosado, porque soy un García Rosado. ¿Alguna cosa más? Tenemos que ir, son las 9:05, y para que firme, no sé si tenéis algún comentario más que hacer, alguna cosa que decir. Yo solamente quería decir una... Ah, sí, adelante. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro? Has dicho que has publicado después de 10 años. Sí. ¿Un libro que has escrito durante el viaje o que has madurado durante el viaje, que es el filtro de experiencias que has tenido? Pues el viaje duró un año y medio. Es verdad que no durante todo el viaje estuve escribiendo, pero además no, ni remotamente. Me habría encantado estar un año y medio sentado, pero estaba viajando mucho. Pues pues había temporadas, por ejemplo, cuando me puse a perseguir tornados por el Tornado Alley, pues estuve casi 20 días en una furgoneta comiendo hamburguesas y sin tiempo para nada. Y de ahí, por cierto, es decir, este tipo de experiencias luego las rentabilizaba. Es decir, tuve la suerte de que se coincidía mi viaje a la Antártida con el centenario de Shackleton, entonces escribí un reportaje para Esquire. Luego lo de los tornados lo publicó no sé dónde, es decir, ya estaba de colaborador de un montón de medios, y ese tipo de viajes, además, ese tipo de reportajes lo pagaban muy bien. Entonces yo, a medida que iba avanzando, pues entonces un año y medio en el que, por supuesto, tenía la novela en mente, en el que la novela además se nutría de esas experiencias y de ese vivir un poco al límite, ¿no? Y entonces ahí acabó el primer periodo de la novela. Estuvo, ya te digo, con rescates muy puntuales para retomar algo, mejorar un capítulo, pero nunca con la sensación o con la intención de voy a cerrar esto, sino de repente leía algo que me recordaba esto y decía, oye, yo esto no lo había escrito bien, y volvía ahí, ¿no? Y sin contar eso, lo que ocurrió es que en 2023, si no me equivoco, la rescato y le dedico, por decirlo así,
pues otros 6 meses, 8. Bueno, al final es raro porque ahí sí que ya se la empiezo a dar a leer a gente en cuyo criterio confío mucho. Entonces, claro, pues me encerré 3 o 4 meses para rematarla y hacer la jibarización que dices tú, y luego después de eso hubo 3 o 4 lecturas de personas que me dijeron, oye, yo haría esto, yo haría eso, entonces eso requería otro entierro. Entonces, si sumo todas las partes, que más o menos, pues te quedan 2 años y medio, 3. No sé. No es de carácter autobiográfico de tu nivel. Nada. Yo he salido descubierto esta tarde, he empezado a leerte y me he quedado justo en el hotel. No. Me mandan a la biblioteca a que descubra y vuelva a preguntarme el No. porqué de la pregunta famosa. Sí. Pues pa- Y tengo una curiosidad escuchándote de que igual tu propio libro podamos decir que es como el negro que ha trabajado para ti en un cajón, que ha estado en la sombra y le has querido sacar, ahora das lo que tienes que dar de ti. Pues sí, sí, porque primero, para tu tranquilidad, no cuento mi vida en el libro, o sea que puedes estar muy tranquilo, no hay esa cosa de mi viaje por fascículos, ¿no? Y luego, sí, o sea, eso que tú dices de que el libro de repente toma el poder, yo lo he sentido, me ha dado mucho vértigo porque me han pasado cosas muy importantes que tienen que ver con este libro en los últimos tiempos, que me han descolocado y que me han obligado pues a dar la cara, y no es que no me guste dar la cara, bueno, no me gusta dar la cara, pero es decir, que no es una cosa que me dé miedo, que considere que no tengo nada que decir, simplemente pues, soy una persona muy reservada y me muevo mejor en el anonimato y me muevo mucho mejor en las sombras, y me encanta cuando me llega un encargo que me dicen, pues ahora vamos a montar esto y necesitamos que nos hagas todos los textos. Me encanta, no sé qué tiene las sombras de la escritura, incluso cuando no es ni siquiera escritura creativa. Me encanta ese trabajo de artesanía que no tiene, que no va... Esto lo que voy a decir es absolutamente incorrecto, ¿no? Pero que no tiene que ver con cumplir con un perfil, con unas expectativas, con un discurso, con un personaje, con un tal, ¿no? Entonces yo creo que al final tengo, supongo que como todo el mundo, cosas que decir, pero creo que tengo muy mal entrenado el personaje de lo que se supone que tiene que ser un escritor hoy en día. Y sin embargo, me niego a cambiar eso porque no soy así, y también porque la persona que mejor me conoce, que fue la que llamó a mi puerta en Mojácar y me dijo, basta ya, deja de hacer el canelo, vuelve a la vida, ¿no? También me repite siempre, que es mi mujer, me repite siempre, Benja, lo mejor que tienes, lo mejor y no lo pierdas es tu naturalidad y tu espontaneidad. Y creo que es muy fácil que con la tontería del libro uno empiece a enseñorearse o a decorarse con cosas que no tienen que ver ni con lo que es uno, ni con lo que es el libro, ni por supuesto con lo que es la literatura. Entonces, bueno, pues sí, me dedico de vez en cuando a decir cosas, tonterías en las entrevistas, de vez en cuando tal, pero creo que lo que siempre tenía a mi favor es pues que soy como soy y que no trato de ir de otra cosa. Y eso de dejar el libro en el cajón Sí. durante tanto tiempo tiene algo que ver con la entrevista que pergeña la periodista absolutamente ideal, que corresponde justamente a la descripción de la vida del personaje que pretende entrevistar, a quien no lo entrevista, porque esto es una falsificación. Ella nunca entrevista me parece, Sí. al personaje, al escritor, Sí. se lo inventa todo. Sí. Bueno, te diré que eso, aunque, bueno, yo no, obviamente, ni con el periodismo, ni con este libro, trato, o sea, manejo parámetros que tengan que ver con dejar satisfecho al lector, ¿no? Pero sí que entiendo que si tú cuentas una historia en un periódico bien contada, al final la gente pues va a quedar más contenta, y sí que creo que esta historia que tú estás contando ha dejado a mucha gente frustrada e insatisfecha, porque me lo han dicho de qué pasa con Samantha y qué pasa con Sara y qué pasa con esa historia, ¿no? Entonces, para vuestra tranquilidad o no, esa historia nunca tuvo más desarrollo que el que... Es decir, no la jibaricé. No, pero que hay mucha gente que me dice, ¿se fueron en esas páginas que cortaste la historia de Sara? No. Bueno, un poco, porque contaba un poco más de la historia de Strauss, pero no. Respondiendo a tu pregunta, porque me he ido por las ramas, nada de lo que hay en el libro y ese juego de espejos y Diego Marín, y bueno, quiero decir, el más evidente, Diego Marín, en la página 80, no sé, o 100... Bueno, le estoy rompiendo un poco. Es que hay que tener un cuidado. Bueno, gana un premio literario sin esperarlo. Entonces, quiero decirte, el mayor paralelismo es ese. Entonces, claro, cuando la gente te pregunta, dices, pero ¿cómo voy a... Es decir, ¿cómo
haces esto, no estaba en mis manos, es decir, no lo puedes controlar. No, nunca, yo creo que nunca la historia está en nuestras manos, y cuando escribimos era una de las preguntas, pero no, yo creo que si os parece son casi cuarto, podemos ir, si te parece, Suso, despidiendo. Solamente voy a decir una cosa que ha dicho él y que me parece fundamental para terminar, porque después de todo esto, nos ha dicho que lo que ha descubierto es que si sigue escribiendo, que no puede seguir por aquí. No he dicho eso. No he dicho Más eso. o menos has dicho, yo sé que no puedo hacer esto otra vez. No. Bueno, sí, no, quiero decir que sí. Lo que decía al principio, es una novela que escribí con 30 y que publico con 40 y me enorgullezco de todo lo bueno que tiene la novela, pero también siento una cierta distancia. Entonces, claro, sería muy tentador ahora hacer croquetas con los restos de esa novela, para una segunda novela. Y me parecería decir, bueno, odio cuando la gente habla de honestidad con respecto a su trabajo, ¿no? Pero en ese sentido creo que es aplicable. Me parecería poco honesto que yo lo siguiente que escribiera fuera un refrito o pues las croquetas sobrantes de lo que quedó. ¿Por qué? Porque yo creo que este libro está muy bien donde está, porque creo que es un libro de aprendizaje, porque tiene una cierta complejidad, y lo digo por tomar las palabras de Enrique, y que creo que encaja muy bien en donde está, ¿no? Pero ya me apetece escribir otro tipo de historia. Entonces, lo que quería decir sobre todo no es que no quiero escribir esto, es que creo que los libros que uno escribe no deben hipotecar el siguiente libro, es lo que quería decir, y que cuando uno se entrega a la escritura que sea, o con el formato, o con la extensión que sea, libre de cargas, va a escribir una historia mejor. Y entonces lo que decía, que claro, como he dicho muchas veces que me sobraba material, como he dicho muchas veces que tal, como tiene esa cosa de las muñecas, lo único que he dicho es que muy bien que yo haya conseguido eso, pero lo que no quiero es hipotecarme a mí mismo ni tener que hacer eso siempre. A lo mejor de repente, estoy inventando, dentro de tal, pues recupero esos sobrantes y hago algo, pero no me apetecía que hubiera una segunda parte, porque creo que, y de hecho es lo que me está dando más dolores de cabeza, es decir, cuando yo tengo que entregar dentro de poco el primer borrador, o sea, el primer borrador de la segunda novela, y sería muy fácil para mí decir, pues lo empaquetas, lo montas y ya está, ¿no? Y no voy a hacer eso, y voy a escribir una historia que es diferente porque me apetece ser diferente y porque creo que yo soy diferente a la persona que escribió ese libro en ese momento. Pues te leeremos seguro, Benjamín, con mucho gusto, como hemos hecho con El vuelo del hombre, y yo creo que, bueno, quien tengáis el libro, pues pasáis por aquí para que os lo firme, ¿te parece, claro, Benjamín? Y te despedimos con el mismo agradecimiento con el que te hemos recibido, aún más, y con un fuerte y cariñosísimo aplauso porque has estado ahí con nosotros.